Ahí está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de didáctica. Fíjense que en pantalla lo que les puse es el documento que tienen en el campus y que les compartí en el grupo de WhatsApp para que, si por algún motivo no pueden ingresar al campus, tuvieran el recorrido de actividades que íbamos a realizar hoy. En primer lugar, el objetivo de la primera clase siempre es presentar la disciplina, hablarles un poquito de cómo va a ser la dinámica, cómo vamos a evaluar, cuáles son los contenidos sobre los que vamos a hablar o los contenidos que vamos a abordar a lo largo del año. Les pido por favor a todos los que ingresen que desactiven los celulares, así no hace eco o los ruidos no salen en el video. Cuando quieran hacerme una pregunta, activan el micrófono, hacen la pregunta y lo desactivan. Estoy escuchando a alguien, a ver. Verónica González. Vero, apaga silencia el micrófono. Verónica. Bueno. Profe, tiene el micrófono silenciado. No lo tenía, ahora sí. Se lo silencié yo, así que si ella quiere hablar va a tener que escribir en el chat, ¿sí? A mí me figura acá quién tiene activado y quién no. Bueno, ahora sí, damos inicio. Si no, les va a aparecer todo el sonido de lo que va ocurriendo a los compañeros. Entonces, la propuesta de hoy era, como primera actividad, yo digo como primera actividad, lo pueden hacer después si todavía no lo hicieron, era mirar el video de presentación, ¿sí? El video de presentación, que es igual que el que preparé para gramática, presenta un poco, bueno, el formato, la metodología de trabajo, la evaluación, cómo articulamos, cómo van a ser evaluados este año. Sí, les comento porque es una inquietud de muchos alumnos que después quieren rendir los finales y no presentan los trabajos. Una de las condiciones para tener derecho a rendir el examen final como alumno regular, es decir, para quienes no promocionan, es que tengan realizado y aprobada la unidad didáctica y 2 secuencias didácticas. Las 2 secuencias didácticas que solicito son, y esto es en articulación con práctica, y a pedido de la profesora de tercer año y de cuarto, que también están en las prácticas, es una secuencia didáctica para una clase en formato asignatura y una secuencia didáctica para una clase en formato taller, ¿sí? Así que tienen que tener esas 2 secuencias didácticas, ¿sí? Que se desprenden de la unidad didáctica que ustedes planifican. Después yo les voy a indicar bien, explicar bien cómo se hace, vamos a ver teoría y ejemplos, pero quiero que sepan eso, es decir, la condición no es solamente ir estudiando y rendir los parciales, sino además, y en el caso de los alumnos que no aprueban, pero sí pueden o están en condición de regular, sí. ¿Marcos? Hola. Bueno, y quienes están en condición de regular tienen que presentar y tener aprobado el trabajo para tener derecho a presentarse a la mesa. En esa instancia, lo que hacemos es, les hago alguna pregunta sobre el trabajo o no, si el trabajo está muy bien, y en caso de que hubiera algún punto que tengan que desarrollar, el tribunal solicita que el alumno o los alumnos que realizaron el trabajo, porque es un trabajo que hacen de a 3, explique, defienda o profundice sobre el punto que no estuvo, sobre el punto que falló, ¿sí?
Entonces, esa era la primera actividad. Sobre el proyecto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacerme alguna consulta? ¿O no lo pudieron ver y prefieren que lo veamos la próxima clase? O me lo hacen por WhatsApp, no hay problema. ¿No hay dudas? Bueno, sigo. La segunda actividad o el segundo punto que había planteado para hoy era que miraran un video que hace referencia un poco a la realidad que nos toca vivir. Pensemos que en este momento nosotros estamos comenzando a transitar el recorrido por una asignatura que tiene como objetivo reflexionar, ¿sí?, sobre las prácticas y entender, qué importante es entender cómo la escuela y nuestras prácticas que se enmarcan en un contexto escolar están atravesadas por situaciones contextuales, sociales, históricas, políticas, ambientales o como quieran llamarlas, que de alguna manera siempre nos afectan, ¿sí? Y nosotros en el aula, en ese microespacio que creamos en el aula, tenemos que generar o pensar en estrategias que nos permitan continuar con nuestro objetivo, contemplando todo esto externo que ocurre y que nos atraviesa. Entonces, me gustaría escucharlos, que me dijeran qué les pareció, qué reflexionarían ustedes de esto que nos toca, que dice: yo sigo sin escuchar nada. No sé si la profe está... A ver. Ah, a ver. ¿Y ahora me escuchan? ¿Ahora sí? Bien. Bueno. Bien, no, les estaba contando. Bueno, igual va a salir en el video. Era para que vieran el video después. No, les estaba contando acá la primera parte, que eran las actividades que había propuesto. ¿Necesitan hacerme alguna pregunta sobre el video de presentación? Sobre la materia, sobre lo que tienen que hacer. Yo les estaba diciendo que para promocionar o para rendir como alumnos regulares en una instancia de final, tienen que tener aprobada la unidad didáctica y las secuencias. Y lo que estaba explicando, que no escucharon ustedes porque había un problemita ahí en el micrófono, es que se plantea la elaboración de una unidad didáctica y de 2 secuencias didácticas. Esas 2 secuencias didácticas se desprenden en diálogo con la unidad y vamos a pensar en secuencias para 2 formatos de práctica, para la asignatura y para el taller, que son bastante diferentes y cuando llegue el momento les explicaré. Pero ambas se van a tener que vincular con la unidad didáctica. Eso tiene que estar aprobado, es decir, para promocionar didáctica y no tener que hacer un final, van a tener que, en la instancia de segundo parcial, es la defensa en realidad de ese proyecto que ustedes elaboran, que lo hacen grupalmente. Los alumnos que no están en condiciones de promocionar tienen que tener aprobado ese trabajo también para el momento de la mesa, ¿sí? Entonces yo hago preguntas sobre los contenidos desarrollados durante el año, que deben dar cuenta porque, bueno, están rindiendo en una instancia final, y además agregamos algunas preguntas vinculadas al trabajo. Si el trabajo está muy bien y no tengo ninguna pregunta para hacer, listo, es la instancia del examen escrito y no hago preguntas de más. Si necesitan profundizar o aclarar algo del proyecto que no esté del todo claro, bueno, el tribunal tiene derecho, hacemos una instancia de una breve exposición oral para que den cuenta de eso que no estuvo tan bien, ¿sí? Pero sí o sí tienen que tener aprobado. Siempre yo les digo que me pueden mandar los proyectos y hacerme consultas y bueno, voy acompañando eso, pero tengan en cuenta esto, es decir, que van a tener que hacer sí o sí una unidad didáctica y una secuencia didáctica, promocionen o no
el espacio curricular o la asignatura, ¿sí? No sé si miraron el proyecto de presentación, el video del proyecto. Si quieren hacerme alguna pregunta sobre ese tema, si no, continuamos. ¿No? Bien. Les había pedido que miraran el video. Bueno, ¿qué reflexión? No quisiera decir qué les pareció, sino que es un video que nosotros podemos vincular o que da cuenta de lo que nos está ahora tocando, ¿no? Esto es lo que me toca. Mucha gente dice, bueno, es lo que nos toca. Pero fíjense, en realidad yo traigo este video para que ustedes lo miren. ¿Cuál es el objetivo que tengo yo como docente, ¿no? Ya que estamos en didáctica, que entiendan que la escuela no es una isla y todo lo que ocurre a su alrededor, es decir, es una, podríamos pensar en una institución que está inmersa en un contexto social, histórico, y necesariamente ese contexto la atraviesa. Los chicos que tenemos en el aula pertenecen a distintos contextos. Y todos estos factores externos, ¿sí? Debemos contemplarlos a la hora de enseñar, a la hora de pensar nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque nos atraviesan, porque en ocasiones pueden generarnos situaciones que nosotros debemos considerarlas para poder lograr nuestros objetivos. ¿Sí? Hoy lo que nos está pasando ahora es un claro ejemplo de que el docente no tiene dominio de todo. ¿Sí? Entonces ocurren cuestiones ajenas a nuestras prácticas, pero que afectan nuestras prácticas. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos frente a eso? A ver. Candela, ¿vos qué dirías? ¿Qué me dirías? Candela. Hola, prof. Candela, bueno, me gustaría escuchar tu reflexión, o escuchar o escribíla, eh, y yo la leo para tus compañeros. Sobre, ¿qué pensaste cuando miraste el video? ¿Cuáles fueron tus reflexiones? Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, mi reflexión más que nada fue mm, conectarme con con las generaciones anteriores, ¿no? Porque al fin y al cabo toda generación sufrió alguna, bueno, en este caso nosotros tenemos una pandemia, en otras generaciones mis tías sufrieron todo el tema de la dictadura, y yo creo que es algo donde el docente debe conectarse con la forma, o en la situación del alumno también, una forma de empatizar más que nada. Bueno, me gusta tu reflexión. Muy bien, Cande. A ver, ¿alguien más? Eh, Gabriela. Esta misma dinámica es la que voy a implementar en el grupo, ¿sí? Como yo tengo los nombres, en el grupo de WhatsApp voy a decir, a ver, Gabriela, ¿qué opinas sobre? Es decir, el compromiso asumido es que en ese horario también ustedes estén atentos. Gabriela. Hola, profe, pido disculpas, no pude ver el video. Bueno, vamos por otro. A ver, Cami, que estás ahí en pantalla. A ver, no te escucho. No se escucha, Cami.
Me parece como que tenés activado el micrófono, pero no logro escucharte. Hola, profe. No se escucha, Cami. Qué lástima. Bueno, le damos la voz a otro, ¿te parece? Si vos querés escribir, alguna reflexión, puedes escribirla. Y mientras tanto, invitamos. ¿Querés hablar, Marcos? ¿Te gustaría contarnos? Sí, dale, Cami. Si te animás a escribir, escribí, yo después leo, mientras tanto que vaya hablando Marcos. A ver qué. Marcos. No se escucha, Marcos. Tenés que activar el micrófono. Mientras. ¿No anda tampoco tu micrófono, Marcos? Me sale error en la app. Qué raro. Camila. Camila me sale bien. A ver, ¿por qué Marcos no sale? Prueben a ver algún otro, si se anima a hablar. Camila nos dice que me pareció interesante la parte que remarca los procesos históricos. Menciona a través de la historia. Algo parecido a lo que opina Cande, también resalto la parte reflexiva. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien? Ahí está, Victoria. Hola, profe. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo va? Nos escuchamos, Bien, pero bueno, por fin me ahora pude conectar. qué bueno. ¿Pudiste ver el video, Victoria? Sí, lo pude ver, lo vi con mis niños y la verdad que muy bueno. Primero pensé que era así como la típica publicidad, pero cuando fue avanzando me hizo erizar bastante porque es así, es atravesar, estamos atravesando una neblina, no sabemos qué pasa ni qué va a haber del otro lado, pero bueno, hay que atravesar igual, Bien, esto es así. es importante también pensar, ¿no? Yo siempre trato de tener una actitud positiva frente a las situaciones. Eh, bueno, es lo que nos toca, ¿sí? Pero tenemos siempre dos opciones, o nos quedamos en el reclamo o hacemos algo, no digo para cambiar la Tal situación, porque cual. muchas veces no podemos cambiar toda la realidad, pero podemos aportar nuestro granito de arena para cambiar. Entonces, creo que eso es lo fantástico, ¿no? Lo mágico de nuestra profesión. Yo siempre digo que, Sí. bueno, si tengo 30 alumnos y les pude aportar algo a uno, le cambié la vida a uno, ya me doy por satisfecha porque yo le cambio la vida a uno, mi colega a otro y entre todos sumamos. Si nos quedamos en el reclamo, nos vamos a quedar en el mismo lugar, ¿sí? Ahora nos está pasando esto, nos tocó esto, esta es nuestra realidad. Ahora, como podemos, ¿sí? Con las herramientas que tenemos, estamos tratando de que la escuela, no como edificio, porque en realidad eso también hace referencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de escuela, no estamos haciendo referencia al edificio, a la construcción que está por calle Sarmiento. La escuela somos todos. La escuela son ustedes, somos nosotros los docentes, son los directivos, son nuestros hijos que ahora están ahí dando vuelta y también escuchan nuestras clases o miran los videos como los hijos de Victoria. Eh, es la gente que limpia y tiene en condiciones la escuela. Es decir, la escuela se constituye de personas, ¿sí? De seres, no es el edificio en sí. Entonces por ahí entramos en crisis y decir, sí, yo preferiría estar en el aula viendo a mis compañeros y viendo al profesor. Sí, claro, siempre es mejor el contacto físico, pero es lo que nos tocó. Y con los que nos tocó estamos tratando de seguir avanzando y de mantener la escuela abierta, ¿no? Y que ustedes puedan seguir con
con su formación y que nosotros podamos también acompañar esos procesos, ¿sí? Acompañar, orientar, guiar en la manera, eh, según las condiciones y los recursos que tenga cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, eso, me parece que no debemos quedarnos en una realidad negativa y decir, bueno, esto puede pasar, les puede pasar a ustedes cuando estén de este otro lado, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Porque si no, siempre se reclama, bueno, pero no hay internet y los chicos no tienen y siempre son negativas. Bueno, algo hagamos. Creemos un grupo de WhatsApp, tenemos mi correo, te indico bibliografía, es decir, hay que tratar de buscar la forma de lograr, ¿sí? o de seguir en camino a lograr nuestro objetivo, que para el docente el objetivo es enseñar. Sí, quiero aclarar algo. Yo creo, ustedes mencionaron la empatía. Obviamente, el docente tiene que entender que cuando enseña, tiene un grupo, tiene un chico, ¿sí? En el caso de ustedes adolescentes, porque se están formando para ser profesores del nivel secundario, tiene enfrente una persona, ¿sí? Que tiene una historia y que muchas veces esas historias son crueles, tristes y claro que eso afecta, es decir, nosotros también tenemos malos días, pero no nos tenemos que quedar solamente en eso, ¿sí? Es decir, hay que tener empatía, por ejemplo, si planteé una actividad y mi alumno no la pudo hacer, bueno, contemplo que está pasando por un momento difícil, pero no debe ser mi postura, bueno, pobre, lo apruebo porque está pasando por un momento difícil, porque eso sería una estafa, ¿sí? Yo siempre digo, es decir, te estoy diciendo que sabes, pero en realidad no sabes, porque no pudiste dar cuenta de lo que yo planteé como objetivo, no pudiste lograr los objetivos que quería que lograras. Y si te apruebo, es una estafa, ¿sí? Claramente es eso. Entonces me parece que tengamos presente eso es importante, es decir, sí, hay que considerar la realidad o las situaciones por las que atraviesan nuestros alumnos, sobre todo si afectan directamente a su proceso de aprendizaje. Claro que sí. ¿Sí? No somos máquinas y cuando estamos mal eso incide en nuestra vida. Supongo que a todos les habrá pasado en algún momento de estar mal y no tener ganas de hacer nada y no tener tiempo y no tener energía y no se pudieron concentrar, es decir, es parte de eso, pero no nos tenemos que quedar ahí, ¿sí? Bueno, la siguiente actividad que había planteado ahí en el campus era definir qué era la didáctica, la lengua y la literatura. Yo puse intervenciones en WhatsApp, pero en realidad lo vamos a hacer acá. ¿Por qué puse intervenciones en WhatsApp? Porque no iba a darles una clase virtual hoy. Se los iba a preguntar por celular. Bueno, a ver, ¿quién puede definirme qué es lengua y qué es literatura? Que son categorías conceptuales que ya han trabajado en otros espacios curriculares. Así que ahora lo que hacemos es empezar a recuperar los contenidos aprendidos en otras asignaturas. ¿Qué es literatura? ¿O qué es la lengua? Algo de eso vimos en gramática ayer. Ayer no, el martes. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Nadie puede definir lengua? ¿No? En principio, estos dos... Profe, Sí, Rocío, decime. Rocío, sí. No, hablando de lo que sería lengua, me parece que es un sistema que forma, o sea, que se utiliza en una sociedad, en una comunidad, con reglas. Sistema, bien, pero estás tomando la definición de eso, sí. ¿Sistema de qué? Que sirve para comunicarse, digamos, Cuando decís respetando. sistema es una respuesta muy general. ¿Un sistema de qué? De comunicación, en ese caso. Claro, por ¿Se me eso de entiende, comunicación. profe? A ver, ustedes dicen que la lengua es un sistema que sirve para comunicar.
Ujú. Ya sea verbalmente o escrito. Si es lengua, es verbal y se puede dar por medio de la oralidad o por medio de la O la escritura, escritura. Sí. ¿sí? Escritura. Ay, yo te voy a ordenar un poco ahí. Podemos pensar la lengua como un sistema de signos, ¿sí? Y tomamos la definición de SOSIR, ¿sí? Siglo XX, 1916, surgimiento de la lingüística moderna, ¿sí? Él define el objeto de estudio de la lingüística, determina que el objeto de estudio va a ser la lengua y la define como un sistema de signos, ¿sí? Y sí, como ustedes dicen, Sí. podríamos decir que la lengua sirve para comunicar, pero no solamente para eso, ¿sí? Ustedes el año pasado seguramente trabajaron el formalismo, habrán visto el circuito de la comunicación de Jacobson y las funciones del lenguaje, supongo todo eso, ¿se acuerdan? ¿O poquito? Jacobson no me suena. ¿No? No, ese A mí por lo no, menos no me suena. Uy, estamos no. jodidos. Bueno, no importa. Yo lo voy a retomar porque eso es el formalismo. Si él es formalista, en realidad podríamos ubicarlo como funcionalista, Eso pero los sería en formalistas, teoría literaria. sí, los formalistas empiezan a El pensar formalismo, el el ob- único que no suena es prop, pero después ese apellido no suena. bueno, no importa, lo vamos a ver, se los voy a dar en gramática, ¿sí? Por ahí voy a ir interactuando un poquito con algo de sintaxis y porque esto es necesario para didáctica, así que qué bueno que me lo dijeron. Eso es la teoría de la comunicación, ¿sí? Está bien, la lengua sirve, pero nosotros superamos eso. Hay otras teorías, como por ejemplo las teorías enunciativas, podríamos mencionarlo a Van Benith, y él plantea que en realidad no hay un sujeto a priori, sino que es gracias a la lengua, ¿sí? A ese texto que se produce, al enunciado, que el sujeto se constituye. Hay una subjetividad, dice, ¿sí? Por eso esta noción de emisor-receptor ya la descartamos, porque en el circuito de la comunicación, considerando que la lengua sirve, es el código, ese código que sirve para comunicar, no consideramos el afuera, el contexto, ¿sí? Y todo esto que estamos mencionando ahora, lo social, lo histórico, lo político. Entonces, hay teorías posteriores que dicen, no, si está todo atravesado, eso es como una red, ¿sí? Mucho más compleja que pensar en un emisor que se dirige a un receptor a través de un canal, transmite un mensaje, ¿sí? Si eso lo vamos a retirar. De cualquier manera, lo tienen que saber porque están los libros y porque en algún momento van a hablar de la función del lenguaje y tienen que saber de dónde sale esa categoría conceptual. Así que lo vamos a ver en gramática, no se preocupen, yo lo recupero y se los explico bien en gramática. Sí, sirve, en parte sirve, podríamos decir que la lengua sirve, es un sistema de signos que sirve para comunicar, pero no solamente para comunicar, ¿sí? Que es gracias a la lengua o la lengua, el sistema que nos permite constituirnos como sujetos, diferenciarnos de otros seres, porque nosotros podemos expresar, podemos responder, es decir, podemos generar este diálogo, que es una capacidad que no tienen otros seres, ¿sí? Por ahí sí de imitar, pero nada más, ¿sí? Entonces, está bien, nos quedamos con eso, es un sistema de signos que sirve a los sujetos para interactuar, ¿sí? Y ahí incluimos la comunicación también, ¿les parece? Si pensamos, otro de los conceptos que les había pedido que definieran era la literatura. Es decir, ¿qué sería la literatura? ¿Qué se acuerdan que han estudiado en teoría literaria? Estamos recuperando contenidos que desarrollaron en teoría literaria más que nada, o en las literaturas. En ese caso, profe, lo que llego a recordar es que no me acuerdo el apellido, eso sí, en teoría literaria dimos uno de, no sé si era, el apellido me está faltando en verdad, pero una de las definiciones, y creo que tomaría esa, es que todo lo que leemos en un momento determinado como literatura es literatura. Más Bueno, que nada, sí, ¿cómo explicarlo? También la que sí me quedó un poquito más era cómo lo social vuelve a un escrito literatura. Según la creencia de las personas,
un libro, un escrito, lo que sea, puede llegar a ser literatura o no, según el conocimiento de la persona, digamos. El conocimiento de la persona. Bueno, de persona, de No cualquier recuerdo bien persona. si era Carolina Cuesta, Sí, Carolina más que Cuesta. nada que lo definía por la sociedad. Bien, pero no solamente la sociedad, es decir, yo les aclaro algunas cosas. No está del todo mal lo que planteas, pero estamos tratando de ordenarnos porque, ¿por qué estoy pidiéndoles que definamos lengua o literatura? Hay distintas concepciones, ¿sí? De lengua y de literatura también. A mí no me gusta pensar en lengua, sino en discurso, ¿sí? Y es lo que voy a tratar de generar en ustedes este año. Estamos tratando de cambiarles o de abrirles la mente un poco a los profesores o a los chicos que se están formando para generar algún cambio en las escuelas y que no sean aprendizajes memorísticos o nos quedemos, porque la lengua es mucho más compleja de lo que por ahí se plantea en los libros didácticos. No está del todo mal lo que planteas. Lo que sí te puedo decir es que definir lo que es literatura es bastante complejo. Podríamos mencionar muchos autores, no hay una definición única y acabada. Por otro lado, el concepto de literatura también se fue alterando o modificando a lo largo de los años. Sí. Y esto que decís vos, que son los sujetos quienes determinan, sí, en parte es cierto, pero no es cualquier sujeto. ¿Sí? Es decir, yo no tengo la facultad, ni la autoridad, ni la competencia para Ah, decir que un texto es literario o no, mucho menos si solamente lo leo y no tengo idea, es decir, no es mi campo del saber, es decir, leo un libro y digo, esto es literatura. ¿Cuál es el criterio que tengo para decir que lo que leo es literatura o no? Sobre todo si no tengo conocimiento. ¿Quiénes determinan lo que es literatura o no en un determinado momento histórico? Por ejemplo, la crítica literaria, que son críticas realizadas por especialistas que leen autores y dicen, bueno, sí, es literario o no, su producto es una porquería, ¿sí? Y dan los argumentos o fundamentan su posicionamiento. Las editoriales también determinan qué es literatura. ¿Por qué? Si alguno de ustedes en la casa tiene algún libro de lengua, los invito a que busquen el libro y empiecen a hojearlo y van a ver que ahí obviamente va a haber textos que pertenecen al género literario y otros que no. Pero es la editorial, ¿sí? Los responsables de seleccionar los textos en esa editorial quienes determinan que eso que yo voy a leer ahí, porque cuando yo llevo al aula ese texto, mi alumno va a leer ese texto como un texto literario, pero no lo digo yo, lo está diciendo la editorial. Entonces fíjense cómo hay determinados sectores que tienen poder, ¿sí? El poder de decir qué es y qué no es literatura. De ahí la importancia de que ustedes, como docentes o especialistas, tengan juicio crítico. Digan, no, yo no voy a leer este texto que está en este libro porque la verdad no me parece. Pero para decir no, no me parece, tengo que tener, otra vez, argumentos que sostengan mi posicionamiento. Yo siempre le digo a los chicos en didáctica que es muy importante que ustedes estudien, que conozcan autores y que tengan conocimiento de la teoría. ¿Por qué? Porque yo soy bastante rebelde en mis prácticas y digo, no, no voy a hacer esto, no tengo ganas, no lo voy a hacer, creo que debo hacer esto otro. Pero ¿por qué lo hago? No porque digo, no tengo ganas y ese no tengo ganas en realidad no es porque es un capricho mío, porque entiendo desde un marco teórico que lo que voy a plantear no está bueno, ¿sí? Que no va a ser productivo, que no va a movilizar a la construcción del saber a mi alumno. Y si un directivo o un asesor me viene a cuestionar, yo tengo las herramientas, ¿sí? Teóricas para decir, no, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo pienso la enseñanza así, porque entiendo que la lengua es esto, porque considero que mi alumno va a aprender literatura de esta manera. Entonces ahí no nos pueden cuestionar. ¿Se entiende por qué es importante saber, por qué es importante estudiar? Entonces, yo podría decir, no, yo no voy a dar esto, ¿sí? O de hecho a mí me ha pasado al revés. Tengo muchos colegas que critican a algunos autores, que dicen que no es literatura, que es una porquería. Bueno, pero a mí me genera instancias de aprendizaje con mis alumnos
muy productivas. Entonces, bueno, ahora hace rato que no lo hago, pero que no lo llevo al aula, pero lo he hecho muchas veces. Y he podido articular con otros espacios curriculares muy bien. Entonces yo doy también mis argumentos para decir, bueno, esta es mi decisión, que es un poco eso lo que debemos hacer en didáctica, reflexionar sobre lo que ocurre en las prácticas y cuáles serían las estrategias adecuadas para generar procesos de aprendizaje, ¿sí? Ese va a ser el objetivo que vamos a tener en didáctica, ¿sí? Es una disciplina que se ocupa de reflexionar sobre las prácticas, es decir, las prácticas, en este caso ahora, de lengua y literatura. Es decir, ahora ustedes van a pensar en una didáctica específica. El año pasado tuvieron una didáctica general y ahora puntualmente vamos a pensar en las prácticas de lengua y literatura. Nos vamos a abocar un poquito más a lengua en determinado momento del año, por esto que les había mencionado, que les menciono en el video de presentación del proyecto de cátedra, porque ustedes el año que viene tienen didáctica de la lengua y la literatura 2 y decidimos con la profesora que yo me iba a encargar del ciclo básico, y ahí el foco está puesto más en la lengua, y que en tercer año ustedes van a trabajar unidad y secuencia para la literatura, que se vincula más al ciclo orientado. Piensen que en el ciclo orientado ustedes tienen, lengua y literatura en cuarto año, literatura latinoamericana en quinto año y literatura argentina en sexto año. Es bien específico y mucho más orientado a la literatura, ¿sí? En cuanto a esto, podríamos pensar que la literatura como un arte, ¿sí? En palabras, y que tiene una finalidad que es causar placer estético a través de las palabras, porque ese es su objeto, su material, ¿sí? De producción. Como una definición sencilla, hay muchas más. Ojo con esto de las editoriales, porque manipulan muchas veces. Sí, es mucho más fácil. Yo compro el libro de lengua y literatura de cuarto año y me voy con el librito y listo, yo no tengo que pensar nada. Pero cuando se impone eso, cuando yo veo un docente que solamente se maneja con un librito, también hago una interpretación de eso. Podría ser dos en realidad. Pensar que el docente no quiere pensar, ¿sí? Sí, creo que ese docente no quiere pensar sobre sus prácticas, porque imagínense, sería bárbaro, tengo una receta, este libro con estos textos y estas actividades funcionan para todos los cuartos años de todas las escuelas de Concordia y si quieren de la provincia. Entonces sería bastante contradictorio decir, bueno, cada vez que nos encontramos con alguien o con un grupo es diferente, que hay que considerar el contexto escolar y bla, 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 todo lo que se plantea. Si estudiaron un montón de años, solamente deberían abocarse al contenido específico y ya está, llevan el librito y se terminó, ¿sí? Entonces ahí también es subestimar al docente. El docente no tiene la capacidad y conocimiento para seleccionar su corpus de trabajo y actividades acorde al grupo que tiene enfrente. Hay un montón de lecturas que se pueden hacer de eso. Eso no significa que no empleen libros didácticos, ¿sí? No estoy en desacuerdo con... No creo que debemos quedarnos sujetos a los libros. Yo suelo tener algunos libros y saco algunos textos, por ahí algún cuadrito, pero no estoy sujeta a ningún libro, ni en lengua materna, ni en español, y tampoco lo hago en portugués, ¿sí? Yo no sé si les conté, pero soy profesora de portugués también. Me niego porque incluso si nosotros empezamos a analizar detenidamente los manuales, nos vamos a dar cuenta, primero, no se mencionan los autores responsables, las categorías conceptuales que aparecen en los libros. Me ha pasado de preparar muchos chicos y hablan de máximas conversacionales, de fotocopias que están en libros, y en ningún momento, por ejemplo, se habla que eso es pragmática, que se está pensando en la lengua en uso, que el autor es Grace, ¿sí? No se habla de eso. Entonces, es como se plantean actividades y la teoría está como muy lavada o perdida, ¿sí? Y creo que el docente tiene que entender, ¿sí? De dónde viene lo que enseña y por qué lo enseña, y eso es importante, o por lo menos eso es lo que intento yo que ustedes entiendan acá, o así vamos a tratar de terminar el año. Entonces,
Definido el concepto de lengua y literatura, que también podemos tomar varias, les decía, pensamos en nuestro campo de estudio, que es la didáctica. Hay grandes debates. Fíjense que nosotros decimos que nuestra materia se llama didáctica de la lengua y la literatura. Didáctica de la lengua y la literatura, como si fuera una única didáctica que aborda dos campos, la lengua y la literatura. Hay autores o críticos que dicen que no, que son dos campos diferentes y deberíamos pensar en didáctica de la lengua y aparte en didáctica de la literatura, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de ir haciéndolas por separado, ¿tá? Aunque por momentos se van a juntar. Sí me interesa que quede claro que nosotros vamos a reflexionar sobre la práctica, una práctica puntual que tiene un objeto de enseñanza, que es la lengua y la literatura. Así está mencionado en los diseños curriculares. En Buenos Aires, por ejemplo, le dicen prácticas letradas. En su momento les diré qué son las prácticas letradas. Pero bueno, nosotros en el diseño curricular está de primero a cuarto como lengua y literatura. Recién en quinto y sexto cambia el nombre, ¿sí? Fíjense que ahí está pensada como un solo campo. Nosotros vamos a reflexionar sobre esos dos campos y vamos a pensar cuáles serían las estrategias apropiadas para enseñar, ¿sí? Para enseñar, ¿sí? Porque en realidad nuestro objetivo es movilizar aprendizajes. ¿Está ahí alguna pregunta? Por ahí si hay conceptos y teoría que no conocen, no se hagan problema porque son cosas que yo voy retomando. Y si no entienden o no saben, no la saben, como me dijeron ahora de teoría de la comunicación, yo recupero, trato de ver en qué materia puedo incluirla y entonces, o en esta misma materia explico, no hay problema, ¿sí? Con toda confianza me dicen, profesor, no lo sabemos o no lo recordamos. Verónica dice, con respecto al video me recuerda mucho a una situación vivida anteriormente en 2009-2010, ajá, el virus de influencia A, conocida como gripe A, consideradas una de las epidemias más devastadoras del mundo, dejando entre 20 y 40 millones de víctimas en el año 1919. Esta misma gripe fue confirmada en México, expandiéndose, Acá en Argentina dejó un total, sí. Igual, en el video se plantean situaciones sí, bastante complejas y críticas para la sociedad, pero en realidad el foco está puesto en pensar qué es lo que nos toca y qué hacemos también, ¿no? Para pensar que mantener la escuela abierta, ¿sí? Y corrernos de esa concepción, esa idea de que de la escuela es el edificio, y no lo es. Fíjense que nuestra escuela ahora es su cocina, algunos creo que están en el living, yo estoy en mi cocina, ¿sí? Esto es nuestra escuela, ustedes y yo, en el espacio que estemos, ¿sí? Esta interacción que estamos generando, los mensajes que me mandan por el celular, eso es también la escuela, ¿sí? Porque la escuela la hacemos nosotros. Tenemos que corrernos un poco del espacio físico, porque bueno, ahora fue esto, quizás más adelante es otra cosa. Sí, yo me acuerdo que con la gripe A tuvimos que ausentarnos, pero no fue como ahora que teníamos que pensar en dar clases, hubo suspensión. De hecho, por ejemplo, en Brasil no están dando clases, suspendieron las actividades. En otros lugares sí mantienen, pero nosotros y sobre todo nuestra provincia está tratando de mantener las clases como si no ocurriera nada, ¿sí? Nosotros, si usted me preguntaba a mí puntualmente, yo estoy trabajando muchísimo más de lo que trabajo normalmente, porque hay que preparar la clase, buscar un texto que por ahí no tenga tanta dificultad, porque piensen que ahí está la estrategia, si yo no voy a estar presente para evacuar dudas, entonces tengo que buscar un texto para ese grupo pensando en el contenido que tengo que desarrollar y que no le genere dificultad y que si surgen algunos inconvenientes sean simples y que pueda resolver el alumno con una pequeña intervención mía o indicación o aclaración o que lo pueda resolver solo, es decir, es bastante más complejo. Y por otro lado, bueno, las correcciones se hacen, es tremendo corregir actividades y no, es como que uno no tiene, es lo que nos está pasando ahora, me parece a muchos docentes. No tenemos un horario, es decir, nos levantamos y nos acostamos pensando en la escuela, en las clases, en los trabajos,
todavía no pudimos, pero claro, no nos había pasado nunca esto, es decir, esta es la primera vez. Dentro de un tiempo nos vamos a ir acomodando todos ustedes y nosotros también, ¿sí? También es aprendizaje. Bueno, y ahora sí, vamos... Profe. Sí, Rocío. No, que quería, digamos, comentar en relación a esto que estás hablando, que para nosotros, creo por lo menos para mí y para un par de compañeras que hablé, también es algo totalmente, o sea, yo, por ejemplo, en el horario laboral salgo y me siento en la computadora y no paro hasta la noche, porque también pienso la diferencia que hay entre la oralidad que tenemos de 6 a 10 cuando vamos al profesorado, y el tema de expresarse a través de lo escrito, que vos no podés hablar de la misma forma, con los mismos términos, y todo eso lleva tiempo, releerlo, corregirlo, Muy y bien. bueno, más todo el tema de las lecturas, que obviamente es la única forma de manejarnos. Sí, Por lo menos a mí me pasó hoy con mis compañeras que hablé lo mismo. sí. Y este espacio que tenemos con vos, a mí me parece súper útil, es creo que una excelente intervención que podemos tener porque no tenemos en otro lugar, digamos, con otros profes, no tenemos así como con vos este espacio, por lo menos por ahora. Está bueno. Sí, sí, yo calculo que por ahí algunos profes después van a... Yo mientras pueda mantener esto, lo voy a hacer. De cualquier manera, voy a intentar una dinámica por el grupo de WhatsApp a ver si ustedes se acostumbran también, porque si por alguna eventualidad yo no tengo esto, que ya nos manejemos con el celular también. Voy a ir tratando de... La clase que viene, por ejemplo, no la voy a hacer virtual, le voy a dar un trabajo, les voy a hacer un videíto explicando todo. No me van a ver a mí, pero van a poder ver el video. Y voy a ver si la otra la hago virtual o lo hago por el celular. Entonces ahí vamos interactuando, ¿sí? Para que ustedes transiten por todas las estrategias. Y que bueno, si una no funciona, sabemos que con la otra también nos manejamos sin problema. Si con un recurso no lo tenemos, ¿sí? Así que probablemente vean que yo vaya así modificando y pasando por todos los recursos, porque lo que quiero también es familiarizarlos a ustedes y yo, porque también estoy aprendiendo. Yo siempre tengo grupos de WhatsApp con mis alumnos de secundaria a partir de cuarto año, y ese grupo lo mantengo hasta sexto año, ¿sí? Por eso yo les decía, soy tan exigente así, digo, este grupo tiene una finalidad pedagógica, intervenimos de tal hora a tal hora, comentarios fuera de lugar que no corresponden o que no tienen que ver con la materia lo hacen al margen. Y ya les digo, cuarto, quinto, 3 años los grupitos funcionan, incluso algunos no salen de los grupos y después terminan secundaria y me siguen escribiendo. Si nosotros entendemos que es un recurso que estamos empleando para interactuar con la única finalidad de consultar cuestiones que se vinculan a la materia y yo hacerles indicaciones sobre eso, creo que no hay inconveniente. Pero vamos a ver porque por ahí si esto colapsa en algún momento, quiero familiarizarme con ustedes usando todos los recursos. Así que probablemente la que viene sea un videíto, la otra usemos el WhatsApp y así vas alternando para que se... también me gustaría, ya que dice Rocío esto, que si ustedes sienten que es mucho lo que les doy, también me digan, ¿sí? Porque me pasó, primer trabajo práctico que lo di a mis alumnos de secundaria, los maté, pobrecitos. Fíjense ahí, fue una mala decisión mía. Pero ¿cuál fue? Yo les expliqué por qué, no es que soy una bruja y quiero darle 20.000 textos y le digo, chicos, ¿saben qué? Yo pensé, no íbamos a tener 4 clases. Por módulo, nosotros cada vez que nos encontramos leemos un texto y alguna actividad. Entonces, ¿qué hice yo? Les di 3 textos, o sea, en vez de 4, 3. Y ellos me dicen, profe, sos un asesino, nos mataste con el trabajo. Después cuando corregía me di cuenta. Fíjense qué importante esto, ¿no? Todo lo que estoy contando se vincula con la didáctica. Qué importante la autorreflexión o autoevaluación. Yo dije, me maté yo corrigiendo, porque estuve 2 días desde que me levantaba hasta que me acostaba corrigiendo trabajos. Y muchos trabajos que ni siquiera las preguntas tenían mucho sentido. Digo, ¿de qué me sirve? ¿Realmente habrán aprendido? No, cambié la estrategia. Después, obviamente, que siempre habilito un espacio para que ellos me digan qué les pareció. Y saben que con total libertad me pueden decir, profe, nos mataste, nos pareció mucho. Y fue eso lo que les pedí disculpas, porque les digo, es cierto, es verdad, me di cuenta que fue demasiado. Pero les expliqué por qué les había dado
la cantidad de textos y la cantidad de consignas, porque yo lo pensé como una clase presencial y no tiene nada que ver. Como vos decís, no es lo mismo interactuar oralmente, ¿no? Ayer en gramática lo vimos, la oralidad y la escritura. Podríamos pensar en gramáticas diferentes y sí, son prácticas que requieren de procesos cognitivos diferentes claramente, porque no escribimos o no debemos escribir de la misma manera que hablamos. Si ustedes escuchan mi video van a ver que yo repito por ahí algunas frases, voy a una anécdota y vuelvo. En la escritura uno tiene que ser claro. El que lee mi producción tiene que entender lo que escribo, no tiene que interpretar lo que quise poner pero no está escrito. Es decir, demanda muchísimo más tiempo. Entonces, sí, por favor, si ustedes sienten, me dicen, yo recupero, retrocedo, les doy un plazo más de tiempo, extiendo las actividades cada 15 días, es decir, lo vamos manejando. Por eso les digo, es algo que estamos aprendiendo juntos, ¿sí? Ustedes y yo. Esto lo estamos generando juntos, así que con toda la libertad me dicen, profe, mirá, nos parece, siempre que yo entienda que lo están haciendo y me di cuenta que realmente es así. Cuando los chicos me plantearon que era mucho, sí, era mucho. No estaban diciéndomelo porque querían no hacer nada, ¿sí? Yo también fui crítica en lo que hice. Entonces, eso, por favor, díganmelo. Y ya aclaro esto porque en gramática les voy a dar 2 actividades, pero en realidad el primer cuestionario, yo después en el video les voy a mencionar, no lo tienen que resolver para la semana siguiente. Es un cuestionario guía que les doy para que ya vayan armando un resumen. Ahí va a estar lo más importante, pero yo se los mando después en el video aclarando eso. Y sí, es como dice la compañera, docentes y alumnos estamos como, pero porque todavía no entendemos cuál es la dinámica, cuánto tenemos que dar, ¿sí? Entonces sí, ustedes terminan perdiendo un montón de horas para escribir y nosotros un montón de horas corrigiendo, ¿sí? Pero eso hasta que encontremos un equilibrio, creo. Bueno, y ahora sí, rapidito voy a explicarles un poquito esto. Ahí tienen la definición de didáctica de la lengua, ¿sí? Eso es un poco lo que estuvimos hablando. Acá surge la noción de usuario competente, ¿sí? La noción de competencia que la vamos a trabajar con en realidad con uno, porque no estoy logrando, voy a mandarle un correo a una fotocopiadora a ver si me pueden escanear un libro. Si no, vamos a tomar este año o por ahora la noción de usuario competente o de competencia comunicativa de Marta Marín, que es un libro que ustedes tienen en el Drive. Y Marta Marín hace una explicación ahí de qué es la competencia comunicativa. Me interesaba mucho más Fernando Avendaño, porque Fernando Avendaño clasifica la competencia comunicativa y habla, por ejemplo, de una competencia discursiva, una competencia cultural, textual, lingüística, que me parece que es más pertinente, pero la de Marta Marín está muy bien también. Entonces, entendiendo cuál es el objetivo de la didáctica, ¿sí? Tenemos que considerar que en las clases de lengua y literatura, y esto lo van a ver cuando armemos las unidades, debemos trabajar todas las habilidades de escucha, de habla, de lectura y de escritura. Es decir, en nuestras clases o en nuestras propuestas deberían estar contempladas todas estas habilidades. ¿Sí? Tiene que haber una instancia, un momento de escucha, un momento de interacción verbal, un momento de lectura y un momento de escritura, ¿sí? Esto puede ser sin que esté plasmado por escrito o, por ejemplo, en la instancia de escucha y de habla pueden ser actividades o interrogantes que movilice, ¿sí? El docente a la hora de presentar el tema, por ejemplo, hablar del paratexto, ¿sí? O cuando contextualiza el tema que va a trabajar. En las clases de lengua, pensando en estas habilidades, el objetivo que va a tener el docente es que los alumnos, ¿sí? alcancen la competencia comunicativa.
Ponemos comunicativa, que se vincula más con lengua, y agregamos la competencia literaria. ¿Sí? La competencia, ser competente es tener la capacidad de comprender y producir. ¿Sí? En el caso nuestro, si pensamos en la competencia comunicativa, sería la capacidad de comprender y producir textos o enunciados acordes a distintas situaciones, me gustaría decir enunciativas más que comunicativas. ¿Sí? Es decir, en que el alumno tenga la capacidad de comprender quién produce ese enunciado, para quién, cuál es el propósito que está teniendo el enunciado, cuáles son los recursos lingüísticos empleados para generar ese propósito, o en la producción pensando, bueno, cuál es el propósito o la intención que tengo en esta situación de interacción enunciativa, considerando el rol que estoy desempeñando, a quién me estoy dirigiendo, y entonces, bueno, que sea esa producción que sea adecuada a esa situación, considerando todos estos factores. Fíjense la importancia de, hoy estuvieron hablando de la literatura en vínculo con el contexto. Sí, nosotros cuando analizamos un texto literario, debemos pensar, obviamente que como producción estética tenemos que considerar o contemplar el producto, ¿sí? El producto estético. Pero pensemos que el producto, ese producto estético o literario, se produce en un contexto social particular. Entonces, es todo ese contexto el que también influye de alguna manera en el autor, ¿sí? Ustedes lo vieron el año pasado cuando veían teoría literaria seguramente, no quedarnos únicamente con el análisis interno, ¿sí? De la obra, sino también contemplar factores externos, es decir, pensar que ese sujeto que crea esa obra literaria pertenece a un contexto particular y que quizás algo de ese contexto también genere un efecto de sentido en la obra. Entonces, hay obras, ustedes lo van a trabajar el año que viene en literatura argentina, hay quienes critican esto, pero yo creo fuertemente que no es así. Por ejemplo, la literatura argentina del siglo XIX es una literatura que tiene un fuerte compromiso con la situación política de nuestro país. Entonces, para poder interpretarlas muchas veces, necesitamos entender y conocer el contexto histórico, ¿sí? Si no, nos quedan como baches en la interpretación. Una de las funciones de la literatura también puede ser el compromiso, ¿sí? La denuncia, el compromiso social. En la literatura del siglo XIX tenemos muchísimos ejemplos. Fíjense ahí, conocer las formas de pensar la realidad, de dar forma a la experiencia acumulada por la literatura, ese debe ser nuestro objetivo. Conocer y dialogar con todas las formas del lenguaje, con todos los tipos textuales contenidos en la literatura y adquirir la posibilidad de reflexión que exige el mundo creado en palabras. ¿Sí? Es decir, en nuestras clases debemos generar esto en los alumnos. La enseñanza de la lengua ha tenido pensemos que hay determinados enfoques, ¿sí? O marcos teóricos que orientan las prácticas, ¿sí? Cuando yo digo práctica sería la enseñanza, ¿sí? Esos enfoques van a concebir la lengua de una determinada manera, la literatura de una determinada manera, la enseñanza y el aprendizaje, es decir, es un enfoque que se vale de un montón de disciplinas para pensar la lengua, la literatura, la enseñanza, el aprendizaje. Sí, podríamos pensar en el enfoque, primeramente en el enfoque tradicional, ¿sí? Que estudiaba el modelo teórico sin alentar la idea de que estudiar gramática ayuda a expresarse mejor. Así impartía un saber fragmentado en el que la escritura parecía terreno ajeno al de la gramática. Es decir, no se pensaba la gramática como un instrumento que posibilitaba hacer reflexiones sobre la escritura. Sí, eso ya está superado. Las clases de lengua eran clases de normativa, aprendíamos reglas. ¿Sí? El martes hablábamos de las distintas gramáticas. La gramática normativa establecía reglas del uso correcto de la lengua. ¿Sí? Entonces era eso. Se enseñaba, la clase de lengua consistía en la enseñanza de clases de palabra. De hecho, cuando yo iba a la escuela secundaria, primaria, aprendíamos
clases de palabra o conjugábamos los verbos. Entonces, cuando te tomaban verbos, te tomaban los verbos de memoria. Ahora ya notamos que eso no, ¿sí? Ahora les explico por qué. El enfoque estructuralista toma sus bases teóricas del estructuralismo, que ustedes lo trabajaron en teoría literaria. Pensemos que los estructuralistas toman o reformulan, si quieren, muchas categorías conceptuales que había planteado Saussure, ¿sí? Continúa ocupándose de la descripción del sistema, el sistema es la lengua, desechando el habla, eso es digamos, la base de la teoría de Saussure. Cuando plantea el surgimiento de la lingüística, desecha el habla y considera como objeto de estudio la lengua nada más. Es decir, aprender lengua era aprender la lengua y no importaban las variedades lingüísticas que pudieran surgir o lo que traía el alumno, que eso ahora lo debemos considerar. Fíjense, el texto literario es autosuficiente, es decir, para analizar la obra literaria no consideramos el objeto, es decir, todo el análisis era un análisis inmanentista, centrado en el texto nada más. Todo lo que lo identifica como literario está en él. ¿Sí? Bien formalista, ¿no? Es decir, pensar en el texto y que lo hace literario está en él, en su forma, su estructura, si quieren decir. Enseñar literatura era, por ejemplo, reconocer una estructura, pensando en las partes, reconocer quiénes eran los personajes, cuál era el conflicto, cuál es el desenlace. No hay interpretación ni un más allá de la obra. Así el texto es una estructura fija y autónoma que produce y organiza su sentido. Lo mismo pasa con la lengua. Es decir, no explicamos el enunciado pensando en el rol, en el contexto enunciativo, todo esto que les estaba diciendo recién, ¿sí? Que se busca cuando decimos que queremos generar o producir o potenciar las capacidades de nuestros alumnos para que sean usuarios competentes de la lengua o para que logren cierta competencia comunicativa, ¿sí? Es completamente diferente esto. Y finalmente el enfoque que nos interesa a nosotros, que es el enfoque comunicativo, que es lo que está en auge en la actualidad. El objetivo es proporcionar a los alumnos todos los recursos de expresión y de reflexión sobre los usos lingüísticos y comunicativos que permiten un manejo apropiado de las diferentes variedades y registros lingüísticos en diferentes situaciones comunicativas, que es lo que les estaba diciendo. Es decir, cuando hablamos acá, por ejemplo, recursos de expresión y de reflexión sobre los usos lingüísticos. Para eso también tengo que saber gramática. Estoy queriendo tomar algún ejemplo. Por ejemplo, si en el aula, en una situación concreta, si los chicos fueran a participar de una competencia deportiva, y entonces nosotros, que sabíamos, porque la escuela estaba muy expectante sobre esa situación, le preguntamos a nuestros alumnos, ¿cómo les fue? Y, profe, nos cagaron a palo. No nos horrorizamos, porque es una expresión que utilizaría un adolescente en otro contexto, pero sí podemos generar una reflexión lingüística sobre esa expresión en ese momento. ¿Cómo? Decir, bueno, a ver, Pedro, ¿te parece que digas, nos cagaron a palo? Fíjate, me estás hablando a mí. ¿Cómo podría decirlo de otra manera? ¿Cómo puedo expresar lo mismo de otra manera? Entonces ahí lo que estamos haciendo es esto, reflexionar sobre la expresión pensando en la situación comunicativa. ¿Acá sos alumno? Yo soy estás enunciando, si estás interactuando con el docente, estamos en un contexto escolar, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. Y no sería apropiado decir está mal, ¿sí? Y ojo acá, siempre repito lo mismo en todas las clases que dicto. No sería apropiado, pensando en la enseñanza de la lengua, desde la perspectiva que nos estamos posicionando nosotros, es decir, con el marco teórico que estamos manipulando, hablar
decir que nuestros alumnos hablan bien o hablan mal, ¿sí? Y eso está presente en el discurso de muchos docentes. Los alumnos hablan mal, escriben como hablan. Bueno, ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Es decir, los alumnos no hablan mal. Los alumnos hablan en función de sus contextos lingüísticos cercanos. Lo que debemos hacer nosotros es hacerles ver que hay determinadas expresiones que son acordes o serían adecuadas a determinada situación. Y tenemos que hacerles ver cuáles serían las opciones para otras situaciones de interacción. Entonces, no hablan bien o mal. El alumno habla. Quizás no es adecuado su registro, el vocabulario a la situación, pero no habla mal. Es decir, deberíamos corrernos de ese lugar y decir, ¿es adecuado o no? Y no horrorizarnos, porque la lengua, y hay muchas teorías que lo plantean, nos ofrece este abanico de posibilidades, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer en la escuela es permitir al alumno que reflexione sobre el uso que hace de la lengua en determinados contextos. Y ahí el rol del docente es sumamente importante. Si le decimos al alumno, se me ocurre otro ejemplo, y ojalá que mañana no haya clases, ¿no? Si decirle, no, así no se dice. ¿Sí? No, se dice haya, está mal que digas haya. En realidad, si el alumno piensa en esto, si el alumno dice haya, y es porque probablemente en todo su contexto familiar, y si quieren hacerlo un poco más extensivo, hablan así. Entonces, no solamente le estamos diciendo al chico que habla mal, le estamos diciendo que su papá habla mal, su mamá habla mal, su hermano, su tío, su abuelo, el vecino, el que vive enfrente. Entonces, ojo, porque eso sería una situación de discriminación lingüística. ¿Está? Cuando decimos que alguien habla mal, eso es prejuicio lingüístico. ¿Cuál es nuestro criterio para decir que alguien habla mal? Si en determinado contexto el chico dice, nos cagaron a palo, ¿en serio? ¿Cuánto perdieron? El otro entiende, el cagar a palo significa que nos ganaron, nos robaron, ¿sí? Podríamos tomar un montón de opciones. Entonces, importante, y todas esto que les estoy diciendo, no es algo que se me está ocurriendo a mí, ¿sí? Yo no inventé la pólvora. Estos son aportes conceptuales o teóricos de la sociolingüística, por ejemplo, que es una disciplina, ¿sí?, que se ocupa de pensar o reflexionar sobre el lenguaje, es decir, sobre el lenguaje en vínculo con la sociedad, ¿sí? Nosotros en clase vamos a ir, si bien son contenidos de tercero, yo traigo algunas teorías para que ustedes reflexionen un poco en clase, bueno, porque me gusta y porque las dicto en otra institución. Bueno. Como les había mencionado en gramática, nosotros vamos a estar posicionados en una gramática textual. Este enfoque comunicativo piensa comunidad de análisis en el texto. Entonces siempre partimos de un texto, ¿sí? Pero de un texto, fíjense qué importante esto, un texto contextualizado, ¿sí? Contempla en su reflexión al hablante y es a partir de ese texto en un contexto, considerando los interlocutores, es que se explica y se describe la lengua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pienso en una noticia, debería pensar, bueno, una noticia como género textual, y empiezo a analizar la noticia desde ahí. Digo, bueno, a ver, ¿para qué sirve? ¿Dónde circula? ¿Cuál es su propósito? ¿A quién se dirige? Y si se dirige a estas personas, ¿cómo genera, ¿sí? ¿Cómo puede decir cuáles son los elementos lingüísticos o cuáles son las características que debe presentar el texto para que sea comprensible por el contexto, por todo el contexto, por las masas? Porque ese es el objetivo. Entonces ahí podría analizar los elementos paratextuales, ¿sí? Cómo se organiza la información, cuáles son los recursos, y ahí estoy bajando, es decir, desde lo macro empiezo a ir a lo micro. Hasta llegar a trabajar, podría trabajar, por ejemplo, los verbos. Nosotros en didáctica, es decir, en este espacio curricular, que en realidad no es didáctica, es didáctica de la lengua y la literatura, recuerden que nuestra didáctica es específica, ¿sí? Nos corremos
de la didáctica del año pasado. Vamos a reflexionar sobre la oralidad en la clase de lengua, que no era hablar, la oralidad no es hablar así nada más o intercambiar opiniones, ya lo vamos a ver. Sobre la enseñanza del aprendizaje de la lectura, sobre la escritura, fíjense que esto se los mencioné, oralidad, lectura, escritura, sobre la evaluación de estas prácticas letradas, es decir, de la oralidad, de la lectura y la escritura, y vamos a reflexionar sobre la evaluación de estas prácticas y en realidad vamos a reflexionar sobre la evaluación en general, ¿sí? Y luego vamos a hablar de la gramática en la enseñanza de la lengua y la literatura, que es ese el cuestionario que les menciono de Di Tullio, en esta primera parte que ustedes tienen que leer, está planteado esto, ¿no? Es decir, cómo la gramática antes se concebía de una manera, el rol protagónico que tenía, podríamos pensar en este enfoque tradicional, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, en este enfoque tradicional, la gramática tiene un rol protagónico. Si aprender lengua era aprender el uso correcto de la lengua, entonces aprendíamos clases de palabra y cuándo usarlas y cuándo no, ¿sí? En el estructuralismo es un poco más descriptiva, ¿sí? Entonces empezábamos a pensar en las clases de palabra. De hecho, a los chicos les hacían hacer cuadritos donde identificaban clases de palabras, ¿sí? Qué palabras componían la oración y cuál era la función que desempeñaban, ¿sí? Pero no se pensaba en el contexto, ni en el contexto, ni en el hablante, ni nada. Incluso hablamos de una lengua ideal, porque acá no se contemplan las variedades lingüísticas, por ejemplo, que sí se contemplan en el enfoque comunicativo. Es una lengua, es decir, considera la lengua como un sistema cerrado, sistema de signos, abstracto, es convencional, producto de la creación del hombre, ¿sí? Es como, piensa en una lengua ideal, que no es lo que ocurre, pero está bien, su teoría no reflexiona sobre el uso, no reflexiona sobre el habla, ¿sí? Y tampoco considera el contexto. Su análisis se reduce al sistema, ¿sí? Ahora no. Ahora si pensamos en un enfoque comunicativo, la enseñanza contempla un montón de factores además del sistema. Sí, la lengua y la literatura porque son nuestros objetos de reflexión y enseñanza, pero contemplamos el hablante, contemplamos el contexto histórico, político, es decir, hay otras teorías que entran en juego y es mucho más complejo enseñar lengua que enseñarle a los chicos gramática o que aprendan clases de palabras, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si los dormí, si entendieron. ¿Fue claro? ¿No fue claro? Bueno, hago una síntesis entonces. Nuestro objetivo hoy era definir la didáctica, definir la lengua y definir cómo... Victoria, ¿querés decirnos? No, es que iba a opinar recién de que en realidad sí fue súper claro y que en un momento me olvidé que estaba en mi casa, me pareció que estaba en el aula como siempre. Ah, qué Fue bueno. súper claro. Bueno, genial. ¿Y se entendió lo que expliqué? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo sí. Después voy a intentar ver todo de vuelta pero, y a mirar, pero hasta ahora voy. Yo tengo un problema con esto, porque la teoría de este material, fíjense que yo se los menciono acá, Faisal, ¿sí? Que es la más importante, estaba en la fotocopiadora del profesorado, ¿sí? Así que para que profundicen no tengo, pero igual quiero que se queden tranquilos y no entren en crisis porque nosotros vamos a poner la atención en el enfoque comunicativo y sobre eso sí tengo material digitalizado. Creo que con lo que está en el PowerPoint se pueden defender, es decir, entender que hubo distintos enfoques, ¿sí? Que orientaron las prácticas. Y nosotros ahora porque reflexionamos sobre la lengua y la lengua y la literatura. Es decir, bueno, este enfoque tradicional
¿Cómo concebía la enseñanza de la lengua? Sí, es decir, ahora nosotros vemos que los niños desde muy chiquititos, las maestras plantean propuestas completamente diferentes a las que nos enseñaban a nosotros. Ya les digo, yo tenía que aprenderme los tiempos verbales de memoria y recitarlos. Y no recuerdo nunca haber hecho un trabajo de literatura en el que no me pedían que hiciera análisis del texto. No había interpretación mía, no había aporte o vínculo de la literatura como discurso social también, en diálogo con otros discursos. Todo se reducía al análisis de ese sistema cerrado. Fíjense, el enfoque estructuralista ahí presente. Ustedes lo trabajaron el año pasado en teoría, ¿sí? Para poder entender y analizar o interpretar la obra, pensábamos en los elementos que componen la obra, porque es así, el estructuralismo plantea ese análisis de los constituyentes o elementos que componen la lengua. Nosotros pensaríamos en los elementos que componen la obra literaria, ¿sí? Entonces, en ese caso, todo se centraba, ¿sí?, en el texto. Y si pensamos en la lengua, es una lengua ideal, porque no contempla lo externo. Cuando yo hablo de variedades lingüísticas, estoy considerando el hablante. De hecho, las variedades lingüísticas, las opciones, ¿sí?, lingüísticas que nos ofrece la lengua, dependen del contexto geográfico, de la edad, podríamos pensar, del sexo, de la profesión. Fíjense que son todos elementos externos a la lengua, ¿sí? Bueno, en este enfoque estructuralista, todo eso quedaba fuera. De hecho, si nosotros tomamos textos o actividades, vamos a ver que el diálogo no está contemplado. Y ahora en los libros, si alguno tiene algún libro en la casa, miren y van a ver que hay algunas unidades que plantean diálogo. ¿Pero por qué? Porque en ese diálogo incluyen, por ejemplo, adolescentes. Y entonces aparecen diálogos, expresiones, como esto, nos cagaron a palo que les decía, que son propias de adolescentes, no sé, en el barrio, en la cancha, ¿sí? Bueno, todo eso en este enfoque queda fuera. Y enseñarles lengua era otra cosa, enseñarles esta lengua pura. Sí, la escuela tiene esa finalidad, ¿sí? Nosotros tenemos que acercar al alumno a la lengua estándar, ¿sí? Acercar al alumno, vamos a ver cuando reflexionemos sobre el canon, a aquellas obras que se estiman culturalmente relevantes para nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros podríamos acercar al alumno a obras literarias que les permitan reflexionar también sobre su realidad, que es lo que me gustaría a mí, que voy a traerles algunas de hecho que van a ver que son bastante fuertes, pero son contemporáneas, es así. Y reflejan un poco la realidad, nuestra realidad. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Es decir, acercar al alumno al estándar, porque si mi alumno dice, nos cagaron a palo para decir que perdieron por goleada en un partido, decirles, bueno, en este contexto deberíamos usar otro registro, más formal. Entonces, eso sería aproximarlo a una lengua estándar, pero también enseñarles que tiene que adecuar la lengua, es decir, ese enunciado, a una situación particular. Pero nunca deberíamos decir que el alumno habla mal, ¿sí? Porque en ese contexto el chico habla así. Yo siempre genero un debate, quizás suena un tanto vulgar, pero con el término boludo. ¿Cuántos profesores se horrorizan porque el chico dice, che, boludo, préstame una hoja que no tengo? No lo deberíamos, porque ni siquiera significa un insulto, ni siquiera tiene una connotación obscena, ¿no? ¿Cuántos de ustedes seguramente hablan con sus amigas y se dicen, o amigos, y dicen, che, boludo, a ver cuando nos juntamos para hacer algo? Ni lo estamos insultando, ni suena obsceno, es decir, ha perdido semánticamente ese valor. Es decir, lo que le tenemos que hacer al alumno, que no correspondería, ¿sí?, que diga eso en el aula o a sus compañeros, que tenemos que... Imagínense que yo llegue al aula y diga, che, boludos, abran la carpeta, les digo yo, entonces se ríen. Y es lo mismo, pero es una expresión que quizás tenga en otro contexto. Entonces, no hay que dramatizar tanto, sino hacerles ver que hay determinadas expresiones que se deben evitar en algunos contextos, ¿sí? Es decir, la lengua tiene esa riqueza que nos permite generar muchísimos debates, pero para poder debatir
Para poder decir, y Noel, ¿por qué no hacer un llamado de atención? Me podría decir un directivo. ¿Por qué no? Porque la lengua también me ofrece ese término en distintos contextos. Y yo lo tomo para reflexionar en el aula. ¿Por qué? Y bueno, porque pienso en las variedades lingüísticas, por ejemplo. Entonces yo tengo conocimiento teórico que me permite justificar las decisiones, las estrategias que tomo en el aula. Y eso es lo que debemos hacer todos. Pero para hacerlo hay que estudiar, ¿sí? Por eso cuando a veces rezongan porque les doy bibliografía. Bueno, pero lo que pretendo es eso, que no tengan miedo a decir, no voy a hacer lo que hace el resto. Pero si no hago lo que hace el resto, tengo que tener un respaldo teórico que justifique mis decisiones, ¿sí? Eso es más que nada lo que quería decirles. Hoy, en la actualidad, nos corrimos de ese enfoque estructuralista que pensaba en una lengua ideal y que se reducía únicamente al análisis de la obra literaria de su interioridad y la lengua como clasificación de palabras o descripción del sistema, descripción de los elementos que componen la lengua. Nos corremos de eso, no sin considerar entonces factores externos como el sujeto, el hablante, su contexto, ¿sí? Ahora un enfoque comunicativo que piensa en todos esos factores, en un sujeto que pertenece a un contexto particular, en una lengua que deja ver efectos de sentidos que provienen de ese contexto, ¿sí? En un sujeto que, como les decía, está atravesado socialmente. Y entonces, todo eso en su conjunto va a ser tema de reflexión en la clase. Lo que debemos lograr es que el alumno potencie sus capacidades para generar esa competencia comunicativa, capacidad de producir, de entender y de producir textos o enunciados adecuados a distintas situaciones. ¿Sí? Después nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo, bueno, lo próximo que va a hacer es definir bien qué es la competencia comunicativa. Eso yo se los voy a mandar para la próxima en un cuestionario para que lean a Marta Marín. Ese material sí lo tienen en el Drive, ¿sí? Que es interesante porque después lo vuelven a retomar con la profesora que tienen lingüística el año que viene. ¿Está? Así que creo que, bueno, ese fue el objetivo un poco de esta clase, hablarles del enfoque más que nada y bueno, y les continuaremos con el enfoque comunicativo y la competencia comunicativa la próxima clase. No sé si queda alguna duda. Si no queda ninguna duda, me estoy despidiendo de ustedes. Ah, bien. Igual, Victoria, no te diría que no imprimas, porque vos podés abrir ese material que te paso y está re clarito, lo podés ampliar incluso en la computadora, porque es mucho, ¿viste? Es un libro importante. No lo vamos a usar todo, yo les voy a ir indicando. Voy a cerrar, voy a dejar de grabar.